Vamos a ver justamente en el capítulo de Ezequiel, el capítulo 37, que tiene justamente un pasaje poderoso, muy, pero muy, creo que preparado para poder compartirlo en este tiempo especial, porque por supuesto esto fue tocando áreas íntimas de mi corazón y estoy seguro que lo va a hacer con el tuyo, donde vemos un momento del pueblo que realmente es muy difícil, como en paralelo y siendo nosotros contemporáneos con nuestra época, nos damos cuenta que va a ser muy similar a lo que está pasando en este pasaje con lo que está pasando hoy en el pueblo del Señor. Me gustaría que ya lo vayamos a leerlo ahí en Ezequiel capítulo 37, desde el versículo 1 al 10, y una vez que lo leemos, hacemos una introducción a este pasaje, que creo que va a ser de edificación, va a ser de restauración, va a ser de mucha esperanza, y que justamente es lo que estamos necesitando, esperanza. Porque, por supuesto, así como hay muchos que están teniendo esperanza, hay otros que la perdieron, hay otros que la están perdiendo. Entonces, si tenemos que decir algo del libro de Ezequiel, es un libro muy esperanzador. Es un libro que tiene esa faceta del Señor de querer restaurar, de querer salvar, de querer libertar, y que, por supuesto, necesita de sus instrumentos, de sus hijos, para que realmente ese deseo del Señor se ejecute, se lleve a cabo. Y ahí es donde entramos todos nosotros. Si el Señor no tuviera hoy un pueblo que se someta a Él, no podría justamente impartir sus maravillas. Y de eso depende justamente que entendamos este pasaje que vamos a leer. ¿Lo tienen todos ahí en el capítulo 37? Justamente habla de el valle de los huesos secos. Imagínense la visión que esto tiene, porque por supuesto Ezequiel fue llevado a ese lugar en el espíritu para poder verlo, para poder palparlo, y que me imagino que la visión no era muy deleitosa, pero tenía un porqué. Tenía un motivo esencial de parte de Dios para llevarlo a este lugar. Entonces lo leemos, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca. Miren lo que es importante, ¿no? Pasar ¿qué? Cerca, no desde lejos, sino de cerca. De ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Lo aclara, dándole a entender justamente que estaban bien secos esos huesos. Versículo 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. No iban a oír cualquier palabra, sino palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos,
pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Cómo termina el pasaje? Un ejército grande en extremo se levantó, poderoso, porque realmente teníamos una circunstancia terriblemente negativa que tiene mucho que ver con lo que nosotros podemos estar viviendo, circunstancias, por supuesto, negativas, crisis prolongadas, crisis que se repiten, circunstancias donde el pueblo mismo del Señor vive por debajo del nivel que debería haber vivido. Por eso hay algo que, como dije al principio, nos tiene que llenar de expectativas y de esperanza, a pesar de lo que nos está tocando vivir. Porque justamente cuando hay mucha presión, cuando hay muchas crisis, cuando el pueblo es asolado, ahí es donde muchos pierden la capacidad de sostener la esperanza. Sueltan la verdad del Señor, sueltan el hacer la voluntad del Señor, divagan lamentablemente en su corazón adormecido por causa de una crisis que se prolonga. Pero entonces, a medida que vayamos desarrollando y desmenuzando el texto, tenemos que ver por qué se llegó a esto. ¿Por qué de alguna manera el pueblo alcanzó a vivir esta etapa? Entonces, como título, yo le puse, Él siempre tiene un plan victorioso. ¿Qué dije? Él siempre. ¿Cuánto? Siempre tiene un plan victorioso. ¿Cuántos lo creen eso? Es un hecho de que el Señor tiene un plan victorioso, pero está esperando de aquellos que realmente le crean. Esta es la importancia. Entonces, en este tiempo, realmente para ponernos en el contexto de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, era un tiempo muy dramático, muy complicado. Es un tiempo donde realmente esta generación del pueblo del Señor estaba aturdido, estaba totalmente vacío de esperanza. Ahí es donde realmente había sucedido lo peor. Este pueblo fue quitado de su lugar, de su Jerusalén, y llevado a vivir en Babilonia. De alguna manera, ese pueblo fue llevado cautivo, pero también muchos se acostumbraron a vivir ahí en Babilonia y hasta tenían sus casas y sus terrenos. Algunos no pensaban en volver. Otros pensaban en volver rápido, que esto iba a pasar pronto, pero Ezequiel se encargó de hacerles entender que esto no iba a ser fácil. ¿Quién quiere oír a un hombre que te diga, esto no va a ser fácil y cosas peores vienen? A uno le dan ganas de decirle, salí de acá. Entonces, empezamos a darnos cuenta, y esto nos lleva a un tiempo hoy presente, real, del cual uno tiene que empezar a comprender del por qué se llegó a esta situación tan agónica, del por qué estos huesos secos, que por supuesto representan de alguna manera a hoy una muerte espiritual. Podríamos hablar del valle de huesos secos a hoy, hombres, mujeres, jóvenes, el pueblo justamente muerto espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Y que no es que no creen en el Señor, sino que dejaron de vivir para su propósito, quizás perdieron la esperanza, quizás algunos por heridas y circunstancias, justamente de ser fruto de malos liderazgos sacerdotales del Señor, porque a veces uno se pregunta,
¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Y uno se hace, a veces, el distraído mirando hacia otras personas, mirando hacia otros liderazgos, mirando hacia otros sacerdotes, y realmente no quiere o no está entendiendo que debe de mirarse a sí mismo. Entonces, hoy somos el resultado, somos el fruto de muchos años atrás. Entonces, cuando uno tiene que empezar a revisar y a profundizar del porqué de las cosas, se da cuenta justamente que hay cosas que se hicieron mal muchos años atrás. Entonces, creo que en estos tiempos tenemos una gran responsabilidad de justamente ser muy entendidos y responsables en lo que estamos haciendo hoy para con lo que viene de parte de Dios. Y otra vez estamos justamente en la escena donde todos deberíamos de hacernos responsables, justamente como lo estaba intentando hacer Ezequiel. Ser responsables dentro de un marco muy desastroso, donde Israel quedó cautivo, preso de Nabucodonosor, un rey de Babilonia, donde justamente oprimió, quitó a mucho pueblo, se habla de 10.000, y otro pueblo que quedó en Jerusalén, pero luego, pensando que eso se iba a restaurar, terminó siendo destruido. Cae realmente la ciudad. Y es como que el pueblo que estaba en Babilonia pierde la esperanza. Entonces, hoy día también nos tiene que interesar mucho el rol protagónico del liderazgo, del sacerdocio del Señor en lo que vamos a hacer en esta aparente circunstancia, crisis que se prolonga, donde vienen tiempos muy difíciles, donde vienen tiempos donde realmente se está viendo la escasez de quizás ese sacerdocio santo, se está viendo la escasez de quizás esos hombres y mujeres que van a la delantera. No los digo que no haya, pero justamente hay una cierta limitación. Entonces, cuando uno está entendiendo esto, ahí es donde nuestro rol tiene que ser tomado muy en cuenta, porque ya estamos viendo como una generación como la de hoy, y hablo de la generación cristiana, no están dando los resultados que se suponía que debían de dar. Entonces yo quiero que seamos abiertos, inteligentes a la manera de entender, porque justamente no se trata de culpar o condenar, sino de revisarnos cada uno de manera individual qué es lo que estamos haciendo en un tiempo tan especial, justamente para transformar lo que es desesperanza en esperanza. ¿Cuál es el rol que estuvimos cumpliendo 10 y 20 años atrás? Al nivel congregacional de cada lugar donde justamente se impartía algo. Ahí es donde justamente entendemos que lo malo no viene porque sí. Ahí entendemos que el vacío del sacerdocio no viene porque sí. Ahí es donde entendemos, donde una generación como la de hoy pueda estar vacía de Dios, pueda estar mezclada con el mundo y sus deseos, puede haber una iglesia mezclada con la carnalidad y la humanidad, donde no se ve claramente justamente los propósitos del Altísimo que se estén desatando sobre la iglesia del Señor. Y siempre hablo para que entendamos que hablamos de la iglesia del Señor en todas las naciones. Y por supuesto, cuando lo hacemos a manera de individual, podemos hablar de una congregación, ahí donde cada uno puede ver y expresar lo que está dando en su lugar, lo que está consagrado en el lugar donde Dios lo puso, donde está realmente llevando a cabo el plan de Dios. Por eso justamente tenemos a un Ezequiel que su nombre quiere decir Dios es mi fortaleza, bregando y luchando para que realmente el pueblo entienda que debía ponerse a cuentas con el Señor, que había una esperanza realmente, pero que tenía que haber una restauración.
Tenía que haber realmente un arrepentimiento. Entonces ahí él se encarga a través de los años de enfatizar la responsabilidad moral del pueblo del Señor. ¿En qué es lo que realmente estuvo haciendo? Si queremos ver cómo se llegó a esto, y por supuesto ahora hacemos un análisis de lo que le pasó al pueblo del Señor, pero también hagamos una reflexión de lo que nos pudo pasar a nosotros. ¿Por qué? Y porque, por supuesto, hay familias que hoy están bajo un yugo de esclavitud. Hay matrimonios que están muy afectados. ¿Desde qué? Y desde heridas, desde vivir una dualidad, no estar unidos en el espíritu, diferentes pensamientos, descreída de la iglesia del Señor por un montón de eventos que han pasado a través de las décadas, donde por supuesto el enemigo ha sido un protagonista importante en cuanto a causar esos efectos, a diluir el evangelio, a de muchas maneras confundir al hombre de Dios, a la mujer de Dios, donde cambió los roles y la responsabilidad y pasamos a, de repente, pretender tener a un pueblo entretenido, tener a un pueblo sujeto a las conveniencias del momento, sin justamente entender que debería haber hablado de parte de Dios y con palabra de Dios. No tanto exitismo, del cual no tenía fundamentos, y siempre uno dice, para ser bendecido tiene que haber madurez. Y si alguien es bendecido, pero es inmaduro, termina perdiendo todo lo que recibe del Señor. Entonces, miren la importancia que tiene esto de hacer las cosas bien. Entonces, si ustedes leen en Ezequiel capítulo 36, especialmente el versículo 17, ahí deja muy claro por qué llegó el pueblo a esta cautividad. ¿Por qué el pueblo fue atacado, sitiado? Y Dios tuvo que dejar que eso sucediera. Porque justamente su pueblo no estaba en la medida y manera del cual él había sugerido, pretendido. El pueblo estaba haciendo lo incorrecto delante de los ojos del Señor. Si ustedes lo leen, justamente ahí habla de que contaminaron la tierra en la que estaban. Y dice justamente, con sus caminos, con sus obras, con sus inmundicias, menstruosa, hablando de sangre, pérdida de sangre, que habla de inmundicia, justamente, y también habla de la idolatría. Entonces, cuando uno mira esto, en el contexto actual, díganme si esto no acontece en estos días. Díganme cómo esto no es fácilmente comparable justamente con la iglesia, en nuestro liderazgo. Ahí es donde estamos comprendiendo que se llegó a un gran mal y se llegó a ser cautivo porque justamente se vivió mal en la tierra que Él nos dio. Entonces, si uno va tocando áreas en tu vida matrimonial, la pregunta es, ¿qué estuviste haciendo años atrás? Si es que hoy estás viviendo en una cautividad, que habla de estar preso en el interior, habla de no estar sirviendo a Dios como realmente conviene, habla de una moral corrompida, habla de una familia dividida, afectada por justamente una invasión demoníaca, un ataque espiritual demoníaco, donde surgen un montón de circunstancias en ese entorno, en ese hogar, en esa familia, en esa generación, en ese barrio, donde realmente el pueblo es afectado. Literalmente, el enemigo va a ser implacable en un lugar y en una tierra donde realmente se estuvo haciendo lo malo. Entonces, por un lado estamos viendo y entendiendo por qué se llegó a esto. ¿Es importante saberlo? Sí. Porque justamente muchos, bajo la tristeza, la angustia, la desesperación, tienden a culpar a Dios.
tienden a culpar a la vida de iglesia. Se vacían de la esperanza porque justamente no entienden cómo Dios los dejó caer tan bajo al punto de sacarlos de su propia tierra, donde para el pueblo del Señor representaba no hacer más sacrificios en ese lugar. Ahora, si justamente miramos en los tiempos de Ezequiel, hablando de sacrificio, en ese tiempo dicen que los sacerdotes dejaron de hacer sus servicios porque el pueblo ya no traía nada que a ellos les convenía. O sea, la escasez, la circunstancia tan dura que había en ese tiempo, hablamos del 600 antes de Cristo, justamente el sacerdocio que hacía, en vez de cumplir con lo que Dios les pedía, ellos dejaban de hacerlo porque no recibían las ofrendas necesarias, no recibía de aquellas cosas que a ellos realmente les tendría que beneficiar. Entonces dejaron de hacer lo que era, por supuesto, agradable al Señor. Ahí es donde no les interesaba al pueblo. Y si uno hace un análisis, ahí tenemos un gran vacío y una total desconexión del hombre, de la mujer de Dios con el Señor, aún en tiempos de que uno puede decir, parece que no fuera conveniente, pero eso no muda de que sigamos sirviendo al Señor. Entonces, hoy se ha perdido la visión de Dios hacia la gente. Ese es el punto. Si perdemos la visión de Dios a la gente, que es totalmente diferente de que haya ambición por la gente. Si yo tengo la oportunidad de tener pueblo del Señor delante, ¿qué estoy mirando más? Una visión para atender justamente y hacer del pueblo del Señor un gran ejército, o estoy cubriendo mis ambiciones y mis necesidades sin entender las necesidades de Dios. Ese es un problema del cual nosotros tenemos que entender que pudimos haber sido responsables años pasados, ya sea activa o pasivamente. ¿Qué quiere decir? Gente que dejó el sacerdocio o gente que estaba activa pero hablaba lo que no convenía, hacía lo que no convenía. Entonces, cuando nos encontramos en eso, ¿hay un responsable o no? Cuando nos encontramos con eso, por supuesto, hablo quizás a las personas de más años que están en el Señor, donde quizás se encuentren en un lugar neutral, o en un lugar de pasividad, o en un lugar donde saben que no están cumpliendo justamente con ese sacerdocio que Dios está pidiendo. Entonces, creo que en estos días ya no sirve tener un diagnóstico claro o dar una opinión clara o supuestamente posible, sino que lo que importa es que vos y yo seamos parte de la cura acá en esta tierra que hoy nos está tocando vivir. O sea, que nosotros, unidos en el Espíritu del Señor, seamos la cura, la sanidad para aquellas cosas que realmente hoy no están bien. Para eso debemos ser responsables y movernos en una situación tan difícil como ellos mismos en el versículo 11 del capítulo 37 decían, nuestros huesos se secaron. Ellos tenían claro y lo decían, nuestros huesos se secaron. Y después también dice, pereció nuestra esperanza. Por eso está impregnada esta sequedad justamente de lo que estaba sucediendo en esos huesos secos, familias secas, circunstancias secas, donde tenemos un pasaje conocido que siempre hemos enseñado en Mateo 12, ahí desde el 43, donde justamente, ¿qué dice el enemigo? Que él busca lugares secos donde reposar. Entonces, fíjense que hay una combinación de necesidades. El enemigo estaba entendiendo que justamente la única manera de poder descansar era tener un pueblo seco, sin la vida de Jesús, sin el señorío de Jesús, sin vivir como Él nos pide que vivamos, sin guardar el orden que Él puso y nos estableció. Cuando esas cosas no están bien,
ahí es donde el enemigo implacable es donde justamente reposa. Entonces no le permitamos al enemigo reposar en lugares secos, pero depende de nosotros. Dios quiere sacarnos de ese lugar, pero depende justamente de mi actitud, de mi vida. Entonces, este valle de huesos secos, ¿qué representa hoy en día? Y como lo dijimos al principio, representan las crisis, representan nuestras necesidades, representan un montón de vidas que están cautivas, presa de situaciones demoníacas, presa de circunstancias donde a veces viven la gente de apariencia, pero en el secreto saben que están mal. Puedo dar un buen mensaje, puedo hasta ir al templo a reunirme con mis hermanos, pero eso no significa que quizás esas personas estén bien por dentro. Lo digo, por supuesto, con la voz de la experiencia, donde he visto gente muy, pero muy destruida y aparentaban estar bien, pero por supuesto luego seguían cometiendo sus fealdades. Yo digo, ¿cómo puede ser? Están en un lugar donde son inspirados a hacer lo correcto, pero salen y siguen haciendo justamente lo incorrecto. Es ahí donde el enemigo está reposando, en lugares secos. Entonces eso lleva a la rebeldía, eso lleva a desviarnos, eso lleva a corrompernos. Y ahí es donde justamente viene la inactividad espiritual, donde hay gente que hoy en día está vacía de esa relación con el Señor, donde no saben qué vivir y qué interpretar, qué creer y qué no creer. Es como vivir un Dios verdadero pero lejano. No lo pueden vivir en su hogar, no tienen ninguna extrañez de la vida de iglesia. Hay gente que te puede sorprender que dice, no, estamos bien. Cuando Ezequiel estaba dolido porque el pueblo estaba cautivo, pero dijimos, había mucho pueblo que vivía en Babilonia y no pensaban volver. Y hoy tenemos mucha gente salvada y redimida por el Señor que vive en Babilonia, hablando de una vida de rebeldía o una vida mundana donde no extraña los servicios, la vida espiritual, el clamor, la santidad, se acoplan. Y acá tenemos un gran problema donde hay una indolencia sacerdotal. Entonces vemos acá, en un momento que justamente en el versículo 1, Ezequiel que dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Entonces estamos viendo que el Señor toma a un hombre que estaba cautivo en Babilonia. Pues, ¿pero cómo? Claro. Él estaba cautivo en Babilonia, pero su espíritu estaba libre y en comunión con su Señor. Eso es importante y es muy esperanzador. ¿Para quién? Y para todos nosotros que podemos estar cautivos de un sistema, cautivos de un gobierno que puede ser justamente corrupto, indolente, donde hay cantidad de naciones que están bajo el yugo de hombres que justamente no están poseídos por Dios, sino que están poseídos por el infierno, gobernantes que realmente oprimen y destruyen la esperanza del pueblo, corrompen la esperanza del pueblo, pero que dentro de eso haya hombres, mujeres, jóvenes, que el Señor puede venir y poner la mano sobre ellos porque nunca han resignado el saber que en cualquier momento van a ser usados por la mano poderosa de nuestro Dios. ¿Cuánto lo creen eso? Entonces cuando uno tiene esa certeza, ahí es donde uno entiende que podemos estar atrapados en muchas presiones y muchas cautividades justamente, pero que realmente el Señor va a seguir buscando y va a estar realmente poniendo su mano sobre todos aquellos que mantienen su comunión con el Señor. Entonces ahí es donde Él pone su mano sobre todos aquellos que le buscan. Y doy fe que estos días hay jóvenes, hay hombres y hay mujeres que tienen testimonios de decir, en medio de un caos, en medio de grandes dificultades, en medio de sequedad económica, en medio de crisis familiares, que dijeron, tuve un tiempo glorioso con el Señor. Es como decir, la mano del Señor vino sobre mi vida y Dios me habló claramente. Díganme si eso no es
poderoso y anhelo que estés viviendo justamente esa situación tan oportuna y tan preciosa. Entonces vemos cómo justamente este hombre de Dios pasa de un lugar del monte al valle, de un lugar alto que tiene ese significado a un lugar muy bajo. Entonces eso creo que es importante entenderlo. ¿Qué quiere decir justamente estar en un monte? Y gente que está orando, gente que está en comunión, gente que está buscando la voluntad de Dios en un tiempo justamente de crisis. Entonces estaba ungido por Dios, pero a su vez rodeados de huesos secos. ¿Puede ser eso? Vos decís, quiero quedarme en el monte, como le pasó a Pedro, Juan, y que decía, hagamos una ramada, hagamos unas tiendas acá, y nos quedamos con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Qué lindo. Es verdad, pero ¿qué decía Jesús? No, hay trabajo que hacer, hay un plan que llevar a cabo, hay una misión que me ha pedido mi Padre. Entonces creo que todos tenemos que tener esa capacidad de afirmar el rostro en estos días para decir, Dios tiene un plan con nosotros. ¿Cuánto se siente parte de ese plan poderoso de Dios, ungidos por la mano del Señor, para que Dios te lleve justamente a cumplir su propósito? ¿En medio de qué? De huesos secos. ¿Qué quiere decir? De problemas, de crisis, de sequedad. Ahí es donde justamente uno dice, y yo les digo, quiero hablar ahora con gente que justamente anda por valle de huesos secos. Es muy posible que estoy hablando con muchísimo pueblo que me podría decir, sí, pastor, yo estoy andando justamente por estos valles de huesos secos. Yo tengo una familia seca. Yo estoy teniendo una experiencia de vivir en medio de una generación seca. Estamos entendiendo que quizás alguno esté viviendo en medio de un liderazgo seco, de un sacerdocio seco. Acá es donde uno empieza a entender que quizás estás viviendo con gente que tiene sueños secos, donde las cosas no están funcionando bien, donde quizás en otros hogares, familias, personas están viviendo una enfermedad que los intenta secar. Entonces se hace muy vívido, se palpa que estas cosas realmente pueden pasar. Entonces tenemos que saber vivir entre los montes y los valles. ¿Por qué digo tenemos que saber vivir? Porque Dios te va a llevar de un lugar al otro. Con gente con depresión, monte, y con gente con suicidio, monte, y luego bajar al valle, y tener gente que se está por divorciar, tener gente que está con total desesperanza, monte, y con la enfermedad y la muerte ahí alrededor. Esas cosas son lo que realmente tenemos que entender, que son lugares verdaderamente bajos, pero que Dios necesita gente ahí para ponerlos cerca y que vean justamente cuán secos están esos huesos. Entonces, lo difícil es convivir y caminar en situaciones muertas. Ahí es donde justamente estas cosas son las que quizás nos estén aconteciendo estos días. Entonces yo te preguntaría, ¿estás caminando por situaciones que hoy no mejoran? ¿Estás justamente viendo y escuchando a veces a gente que dice, ¿dónde está Dios? Entonces, si uno entiende esa parte, es propicio para no perder la esperanza, porque Dios, como lo decimos con el título, siempre tiene un plan victorioso. Quiero que te quede marcado a fuego en tu corazón. Dios siempre tiene justamente un plan victorioso a pesar de la cantidad de huesos secos, circunstancias secas, crisis secas, economías secas, matrimonios secos, un montón de cosas que realmente intentan robarte la esperanza. Y ahí es donde creo que el Señor sigue teniendo guardado corazones que no se dejaron arrastrar por esta sequía que realmente está sucediendo. Entonces, ahí es donde justamente de lugares altos, que decíamos la oración, la intercesión, a casa. Yo mientras pensaba y escribía, digo, salís de un monte de oración glorioso, pero llegaste a casa
y hay mucha sequedad. Llegaste a casa y hay circunstancias que vos decís, déjame que me quedo allá en el monte. Salís de una reunión gloriosa, llegás a casa y la crisis sigue. Imagínense a Ezequiel, que estaba en el monte, estaba en el espíritu, la mano de Jehová estaba sobre él, pero los huesos todavía estaban bien secos. Hay un momento de proceso. Hay un momento donde el pueblo del Señor justamente tiene que entender que Dios nos está mostrando toda la humanidad justamente para llevarnos a una dependencia divina. Entonces es alentador para mi alma. ¿En qué sentido? Y que puedo tener la capacidad de estar en el monte del Señor, tener un poderoso tiempo de comunión, bajar del monte, ir al valle y ver todavía huesos secos. Ahí es donde me aferro más a la divinidad de Dios por ver la humanidad que está tan seca. Pero es importante seguir en control. Es importante mantener la esperanza. Ahí es donde mucha gente, el problema que puede tener es que se acostumbró tanto a estar y vivir entre huesos secos que se transformó en gente ciega. ¿Se entiende eso? Estuve con gente, tengo comunión con diferentes hermanos y hermanas, donde pude palpar que ya no ven la sequedad en la que viven, porque se acostumbraron más a ese lugar bajo por dejar de visitar los lugares altos. Yo quiero que reflexiones estos días. ¿Cuál es tu centralidad espiritual? ¿En dónde realmente tu corazón está establecido? ¿Podés estar en medio de esos huesos secos y sin darte cuenta ser un hueso seco también? Como que me hago un hueso seco con los que están secos y después parece que en algún momento quiero ser espiritual. Pero acá hay algo que no fluye. Acá hay algo que Ezequiel entendió que él no era un hueso seco. Pero debía hablarle a los huesos secos. Pero no era un hueso seco. Entonces, por favor, que no te ciegue. Porque si estás tanto tiempo en lugares bajos, te vas a terminar haciendo como ellos. Entonces yo a veces a través del tiempo digo, ¿por qué no funciona a veces en esta vida la vida del Señor? Y cuando hago un paneo del entorno, de lo que se habla, de lo que se vive, de lo que se ve, de lo que se proyecta, de lo que se hace, me doy cuenta que hay un vacío de Dios. Hay gente que deja de comprometerse. Y acá tenemos varios puntos donde justamente afectan terriblemente a una vida, que a la larga te terminan haciendo justamente secos. La pregunta que le hace el Señor a Ezequiel, dice, ¿vivirán estos huesos secos? Es como decir, ¿por qué le preguntas? Él, por supuesto, contesta, Señor, tú lo sabes. Le da, por supuesto, lugar al Señor porque no queda otra, y uno dice, Señor, vos sabés si vamos a salir de esto o no. Yo voy a clamar porque sí, dame una mayor revelación. Justamente uno podría decirse, ¿por qué voy a despertar la esperanza en esto que por mucho tiempo no cambia? Es como si el Señor me dice, Jorge, ¿vivirá este matrimonio seco? Y Señor, hace más de 10 años que están secos. No creo. Esto no tiene solución. Esa es a veces nuestra visión. ¿Se va a restaurar la sociedad? ¿Se va a restaurar el pueblo? Y Señor, hace décadas que se está viviendo mal. ¿Vieron cómo la tendencia muchas veces es desesperanzadora? Como que no hay una esperanza por ver tantos años la cautividad. Y acá es donde Ezequiel hizo 1.000 millones de cosas. Comía 225 gramos de comida cocida en estiércol, pelado, acostado no sé cuántos días. No haríamos, pero ni el 2%. Por eso quiero, no
afectar, pero ¿cuántos cristianos ni siquiera pueden tener la fuerza para asistir, para estar, para dejarse formar en los discipulados? Tenemos una mezcla tan rara de espiritualidad que la gente se queda con esas palabras positivistas, vacías de Dios. Muchos cristianos que sin darse cuenta leen cantidades de materiales de la nueva era que son aparentemente buenos, pero no está Dios en eso. Porque justamente creo que muchas congregaciones terminaron siendo positivistas y muchos hombres dijeron: no hables cosas malas al pueblo, no le hables, vos motivás, vos sacale una sonrisa, vos palmeás, vos... Ay, ay, ay. Así es donde las décadas no van a buscar una nueva generación de Dios y de sacerdotes, sino que va a venir una generación seca, sin liderazgo, sin sacerdocio, y eso es responsabilidad nuestra. Entonces, si tenemos que pedirle a la gente que por favor venga al discipulado, ya sería un gran error, porque aparentemente lo que tenemos que orar es: Señor, despierta ese espíritu que todavía no se le reveló tu vida, porque debe de andar en cosas incorrectas, porque debe de tener su corazón lejos del Señor. Entonces ahí tenemos que entender justamente la gran diferencia. Entonces, el problema es que no hagamos paz nuestros huesos con los huesos secos. No hagamos justamente una paz falsa en tu crisis. Yo creo que hay algo que tiene que brotar de nosotros. Hay algo que tiene que enfadarnos. Hay algo que tiene que decir: yo estoy arrepentido de esto, porque me doy cuenta que el resultado de hoy es lo que realmente estuve sembrando por años: la pasividad espiritual, la falta de la búsqueda del rostro del Señor, la falta de inquirir en la palabra y tener una verdad apropiada, la falta de ese liderazgo de hombres en las familias, donde tenemos un montón de hombres que hoy todavía, permítanme la palabra, siguen loqueando con el mundo, pero son redimidos, del cual el Cristo pagó precio de sangre, pero no lo entienden. Cuánta misericordia del Señor y cuánto amor debe de haber en cada uno de los corazones que realmente saben estar en el monte y tienen la capacidad de bajar al valle sin matar a esas personas, porque a veces la humanidad intenta cobrar vida, y ahí está el infierno, ahí está justamente el enemigo. Entonces ahí Dios le pregunta: ¿vivirán esos huesos? Y ahí justamente Ezequiel le dice: tú lo sabes, Señor. Y ahí es donde justamente estamos entendiendo este punto, la necesidad de hablar. Dios le dice: habla con tus huesos, habla. Entonces, ¿vivirán estos huesos? Y luego le dice: habla. Y cuando Él nos dice: habla con tus huesos, está diciendo: habla con esos lugares secos. Habla de aquellas cosas que estás entendiendo, lleno de la esperanza, que realmente pueden ser transformadas. Este es el punto importante. Entonces, uno que entiende: mi situación no va a mejorar si justamente yo no hablo. Y ahora, no se trata de hablar solamente, le agrego algo más: debo de hablar bien. Debo de hablar palabras no mías, sino, como dice el texto, oíd palabra de Jehová. Entonces, cuando un hombre, una mujer, un joven está en el monte de intercesión, lo que está haciendo es hablar bien, hablar de parte de Dios, sabiendo que esos huesos que están, como dice el texto, bien secos, sin esperanza, por causa de hablar, esos huesos pueden cobrar vida. Entonces, miren la importancia que justamente tiene en cada uno de nosotros el hablar. Entonces, a lo que yo no le hablo, tiene tendencia de morirse. ¿Es verdad o no? Nos encontramos 1.000 millones de veces con un montón de eventos hablando de las plantas, porque uno dice: tienen vida. Y en realidad tenemos cantidades y sobradas formas de entender que justamente cuando uno le habla y expresa e imparte vida a algo que no está bien, eso cobra vida.
porque las palabras justamente están llenas de poder. Entonces ahí, como dice en Santiago 3, la palabra puede justamente corromper, inflamar, porque el enemigo sabe que en nuestra boca hay poder. Si algo no se me olvida de parte del Señor es que dice, Jorge, solamente bendecí. Y a veces nos damos cuenta que si perdemos la capacidad de estar ahí en el monte de continuo, ungidos, yo puedo llegar a hablar mal. Entonces, ¿qué cuidado debemos de tener? El cómo voy a hablar. Para que justamente el enemigo no nos use para que justamente terminemos matando. Ese es un problema que tenemos que resolver. Entonces, no podemos quejarnos de lo que está seco si yo decido callarme. Pero esto no cambia más. Pero si vos no hablás, Jorge. Pero si vos dejás de callar, justamente decidiste callarte. Este es el problema que tenemos muchos. En donde tenemos que revisarnos y decir, si estoy callado es un problema. Y si hablo mal, es un problema todavía mayor. Porque literalmente estoy matando. Entonces, no puedo darle vida a aquello que mis palabras siguen matando. Y yo te digo, revísate un poco y fíjate cómo hablas. Fíjate en el día cuántas veces lo único que haces es hablar palabras negativas. Quejas. Expresar el dolor. Expresar la desesperanza. Y es donde el enemigo justamente nos enlaza con los dichos de nuestra boca. Entonces, si encima visito de vez en cuando un lugar alto, visito de vez en cuando, porque la mayoría de la gente que te dice, me cuesta ir a la presencia de Dios. Generalmente si le cuesta es porque no está decidido o decidida a hacer una vida correcta. Porque tiene cosas que todavía negocia. Porque quiere el toque y la bendición de Dios, pero no las demandas que Dios tiene para que justamente este pueblo que estaba cautivo volviera en victoria a su nación. Entonces ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado y es donde justamente el texto en el versículo 7 dice, y profeticé como me fue mandado. Habla de una obediencia totalmente separada del sentir. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el sentir es contrario. A veces el sentir no está de acuerdo a lo que está viendo. Parece que lo que veo me afecta. Lo veo tan seco los huesos que justamente no hablo. No declaro la voluntad de Dios, que es profetizar, es hablar justamente lo que Dios me dice que hable, que es su palabra, no es mi palabra, es su palabra. Entonces cuando empiezo a entender eso, que debo de ser obediente, ahí es donde las cosas pueden suceder. Y ahí es donde justamente Ezequiel dice, oigo ruido en el valle. ¿Cuántos están oyendo ruido en el valle? Porque se animaron a profetizar. Y cuando yo digo, oigo ruido, también puedo pensar o experimentar que hay una revuelta, que hay un lío bárbaro. Algunos tuvieron la experiencia de vivir, de estar en el monte, oír ruido en el valle, y ese ruido eran un montón de problemas, era más discusión en el matrimonio. Eran más problemas en el noviazgo. Eran más problemas en la economía. Entonces yo no quiero oír nada, ni quiero ir al monte, porque cada vez que voy al monte la cosa se pone peor. No, yo no quiero ir a la guerra, pero usted, no, quédate tranquilo, quédate tranquila, que muchas veces ha pasado esto, yo siempre lo digo, mira, cuando más fuerte esté la circunstancia, cuando más problemáticos sean los problemas que están sucediendo en tu vida o en derredor, es ahí donde la victoria está un paso después. ¿Cuántos lo creen eso? No le tengas miedo cuando oigas ruidos, cuando las discusiones se levanten,
Por eso muchos dicen, no, cada vez que me pongo a orar parece que se revuelve toda mi casa. Mejor me quedo tranquilo, hago la paz con mis huesos y bueno, convivo con los huesos secos. Y cuando te pusiste a orar, el cuerpo se estremece, los enemigos que hace muchos años reposan en lugares secos, no les gusta nada, tocan tu cuerpo, te provocan diferentes circunstancias, la familia se altera, los hijos se ponen rebeldes con los padres, esa relación parece que se está por romper en vez de unirse, pero ahí te animo a que perseveres porque Dios tiene un plan de victoria. Entonces, justamente ahí es donde tenemos que perseverar en ese punto neurálgico de la situación, del proceso importante de perseverar como lo hizo Ezequiel. Entonces, no importa cuán seco pueda estar todo, vos tenés que estar profetizando porque ahí se empiezan a unir las cosas que están muy dispersas. Entonces, fíjense la imagen que vos y yo podemos tener de tener una vida que si no se... Está todo muy patas para arriba, está todo muy revuelto, está todo muy lleno de líos. Así estaban los huesos. No creo que los huesos estaban ahí todos cerquitas, no, estaba todo desplomado, todo disperso por todos lugares. Pero Dios es poderoso para empezar a poner en orden lo que está en desorden. Cuando vos sos un hombre, una mujer, un joven, que realmente, un anciano, que está dispuesto a vivir en el monte y las cosas se empiezan a arreglar. Pero dijimos, hay ruido, hay un ruido importante, entonces profetizá, profetizá, profetizá. ¿Qué quiere decir? Habla palabra de Dios sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tus hijos, hasta que por lo menos oigas ruido. Si no hay ruido parece que no está pasando nada. Entonces vos decís, algo va a suceder. ¿Cuántos dicen? Algo está por suceder, por lo que no voy a hacer es dejar de ir a ese monte donde la mano de Dios va a venir sobre mi vida y me va a dar palabra para que realmente algo pase. Entonces, lo que está disperso se empieza a unir. Lo que estaba totalmente revuelto por todos lugares y uno no sabe ni siquiera cómo esto va a suceder, Dios es poderoso para unir las piezas conforme a su perfecta voluntad. Entonces Dios puede sacar, Dios puede quitar y Dios puede justamente poner las piezas en su lugar, porque no es a mi manera, es a su manera. Ezequiel tuvo que soltar la palabra. Él no sabía cómo se iban a unir los tendones, los músculos, los tejidos y cómo se iba a poner la piel sobre los cuerpos. Eso dejáselo a Dios. Dios es poderoso para unir las piezas. Dios es poderoso para unir lo que está dividido en tu matrimonio, lo que está separado con tus hijos. No es nuestra capacidad el poder entenderlo. Es el poder de Dios que solamente me está diciendo, Jorge, vos anda al monte y profetiza. Habla bien. Levanta el báculo, que yo hago el resto. Moisés, levanta el báculo, yo abro el mar. Poné las manos sobre el enfermo, yo soy el que sana. Predica la palabra, yo soy el que salva. Y ahí empezamos a entender que nuestro Dios Todopoderoso está vigente, está gobernando y no hay crisis que lo pueda detener. Entonces, ¿qué nos conviene? Estar justamente en las manos del Señor y en el Monte Santo para ver cómo todo lo que está desordenado, todo lo que es seco, vuelve a cobrar vida. Entonces, ahí es donde vemos en el versículo 8 y 9, justamente pueden ir subiendo los hermanos, de la adoración, donde vemos espíritu de los cuatro vientos. ¿Por qué? Porque se habían unido, se habían levantado, pero ¿qué faltaba? El espíritu. O sea, puede haber cosas, y ahí está el limitador, el enemigo, donde puede levantar diferentes circunstancias, gobiernos, pero que no tienen el espíritu de Jehová. Entonces, ahí está la gran diferencia. Hay un montón de cosas en la vida y en estos tiempos que están sucediendo, que realmente están teniendo aparentemente un gobierno, pero no tienen el Espíritu de Dios y Dios los va a destruir. Dios va a decapitar
al enemigo que tiene gobernando gente que el Señor va a salvar. Yo sé que vienen días donde el Todopoderoso va a libertar a esos que están cautivos y los va a salvar, porque va a haber un gran pueblo orando en el Monte Santo que realmente va a permitir que esos huesos secos se levanten y sean parte de un gran ejército. Entonces, justamente, primero debo hablar a lo que es seco, justamente a lo que no funciona. Debo hablarle a lo seco, a lo que no funciona, para que tenga vida. Y luego justamente el espíritu de vida va a poseer eso que fue levantado. ¿Cuántos creen fervientemente que por causa de ese clamor, por causa de esa búsqueda, justamente por causa de tu entrega, de tu compromiso, porque a veces no es fácil hacer algo cuando no es recíproco? Por eso quiero unir lo que decíamos al principio. Un sacerdote no tiene que esperar algo ganancial, terrenal. Tiene que esperar el hacer la voluntad de Dios. Entonces, hay veces que vos estás comprometido, pero tu entorno no. No te pongas mal. Hay veces que estás justamente impartiendo amor y lo que recibís son golpes. ¿Cómo le pasó a Ezequiel? Se le muere la esposa. No sabe qué hacer en una tierra donde no es la de él, ni está su templo. Empezamos a darnos cuenta que él estaba en una situación totalmente horrible, muy afectado, pero no llegó a su corazón. Y donde él no tenía respuestas en su entorno, sino que realmente lo que tenía era la esperanza, la vida de Dios para llevar a cabo el plan divino. Entonces ahí es donde el viento va a soplar sobre esos lugares donde vos profetizaste, donde vos hablaste bien. Ahí es donde uno, cuando habla, cree. Padre, creo que mis hermanos se levantan ungidos en el poder de Dios. Sopla, Espíritu de los cuatro vientos, sobre ellos. Padre, creo fervientemente. Ahí es donde algo está pasando, porque estás en el monte de Jehová, justamente creyendo, porque realmente estás vivo. Ahí en Apocalipsis hay un pasaje en el 3 de la iglesia de Sardis que dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ese es un problema. Entonces es ahí donde todos tenemos que tener justamente la urgencia, la necesidad de mantenernos en ese lugar de compromiso con el Señor, espiritual, del corazón, lleno de esa palabra y vida del Señor, para que lo que estaba seco cobre vida, y vida en abundancia. Ahí es donde justamente el final de esta poderosa evento, visión, termina con un valle que estaba formado por huesos secos en un gran ejército. Y yo creo que vienen días y años donde lo que estaba seco cobra vida y se llena del poder de Dios, y realmente está ungido por el poder de Dios. Vienen días donde se levantan hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, que supieron hablar en lugares altos hacia lo que estaba en el valle que representaba esa crisis, esos huesos secos, porque se van a unir en los 4 puntos cardinales. Y la iglesia del Señor tiene que orar más ferviente y ungida que nunca para que realmente estas cosas pasen. Padre Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo, Señor, donde estamos creyendo de todo corazón que es tu poder y es tu gracia a favor de aquellos, Señor, que realmente no han escatimado esfuerzos, que han sostenido, Señor, ese tiempo íntimo de comunión,
para justamente, estando en ese lugar, poder hablar bien, poder orar como conviene. Y es, Señor, sé que el anhelo de tu corazón, el estar esperando que estos tiempos, Señor, tu pueblo esté alcanzando esa presencia divina. Es nuestra oración, Señor, y es en esta unidad que ahora estoy creyendo con todo mi corazón que hay hombres y mujeres que están tomando sus responsabilidades. Señor, estamos creyendo que hay hombres y mujeres que realmente, Señor, están tomando el lugar que saben les corresponde. Estoy creyendo, Señor, que hay hombres y mujeres que hoy, entendiendo tu palabra, corren raudamente a tomar el lugar que les pertenece, porque no van a terminar conviviendo con huesos secos, sino que van a terminar en el monte, y tu mano poderosa vendrá sobre ellos y los llevarás a ese lugar seco, porque les pondrás esperanza, les pondrás de tu unción, de tu vida, para que hablen bien. Porque, Señor, no nos vamos a conformar a ningún tiempo de crisis prolongado. Señor, no nos vamos a conformar ni a someter, Señor, a eventos donde, Señor, aparentemente hay otros que gobiernan, como en estos tiempos de Nabucodonosor, donde tú te encargaste del que estaba en el primer lugar, y tú los derrocaste, y tú los enloqueciste, y tú, Señor, irrumpiste cuando hubo alguien que pudiste usar en tu poderosa presencia. Dios, que sea tu gracia, tu amor, tu bondad, tu poder, la que se establezcan ahora, Dios mío, Señor, sobre cada hombre, sobre cada mujer que ahora postrados te adoran en el nombre poderoso de Jesús. Mare su maetelea. Oh, sí, poderoso Dios, que sea tu vida ahora la que se imparta, Dios mío, sobre esas áreas que hoy quizás estén secas. Que sea tu vida, Espíritu Santo, la que esté siendo impartida sobre aquellos corazones, Señor, que quizás están en dificultad, en matrimonios secos, en familias secas, en hijos secos, en economías secas, en circunstancias que realmente han robado la esperanza de tu pueblo, pero que hay, Señor, hombres y mujeres que no han resignado el lugar del clamor, el lugar de la intercesión, el lugar de tu monte santo. Porque hay esperanza en Cristo Jesús. Porque tú eres un Dios que tiene solamente planes de victoria. ¡Oh! Dios Todopoderoso, que sean ahora, Señor, llenos de tu vida, tu pueblo, que viene a tu monte santo, que establecen un antes y un después. Y este es el anhelo. Y oro para que esto esté sucediendo ahora. Que haya mucha gente que quizás se acostumbró a vivir entre esos huesos secos y perdió el lugar del monte del Señor. Quizás en vez de hablar bien, hablaste mal. Quizás en vez de inquirir y buscar una palabra de Jehová, hablaste tu propia palabra, proclamaste tu propia herida, hablaste de tu propia queja. Oh Dios, siento que mucho pueblo se vuelve al Señor. Siento por la fe que hay hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, quebrantados en tu presencia, con el anhelo verdadero de empezar a ser protagonistas, de empezar a tomar el lugar que nos diste como tus hijos, para gobernar, para ser cabeza.
para transformar lo que está seco en vida y vida abundante, lo que está seco en un gran ejército, lo que es una familia seca en una familia llena del poder de lo alto, en una generación, Señor, que será, si es necesario, regenerada por completo. Si es necesario, levantarás un sacerdocio nuevo, no corrompido, no vacío de tu presencia, que no pelee para sus propios propósitos, sino que sea realmente un instrumento de tu justicia, de tu bondad, de tu gracia, en favor de cada una de estas necesidades de valles, de huesos secos. Donde, Padre, oramos ahora para que cada uno de estos hombres y mujeres se vuelvan a ti de todo corazón. Si sos una de esas personas, habla con Dios y ponete a cuentas ahora. Si sos una de esas personas, tenés este momento para que el arrepentimiento sea verdadero, genuino. Volvámonos, volvete de los malos caminos. Es su amor el que me fue a buscar. Siempre lo supiste. Siempre supiste dónde estabas, qué hacías, qué pensabas. Fue Él. Fue el Santo Espíritu de Dios el que te dio convicción de pecado, el que te hablaba en las noches y al levantarte de que te vuelvas, de que salgas de ese lugar de cautividad, de que te salgas de ese lugar de vivir con huesos secos y hacer las paces con lo que está mal. No, yo me vuelvo. Oh. Hay corazones que se vuelven ahora. Hay vidas arrepentidas que dicen: sí, me alejé, hablé mal, me reí, me burlé, dije no soy de acá ni soy de allá, y no se daban cuenta que no tienen identidad con Dios. Yo me vuelvo. Oh. Sí, Espíritu Santo. Sé que algo fuerte está pasando en cada corazón que tiene la oportunidad de hablar, de postrarse, de rendirse, de decirse a sí mismo: no quiero seguir haciendo las paces con lo que está seco. Oh. Mareoro, Espíritu Santo, ve ahora. Él va. A donde vos le hables, a donde Dios te indique que profetices, que hables su palabra, que hables su verdad. No importa cuán seco está, esos huesos se levantan. ¡Hey! ¡Oh! Sí se siente la vida de Dios sobre un pueblo que clama y gime. Dios te está diciendo que no fueron en vano las noches que oraste. Dios te está diciendo que no fueron en vano esos altares que levantaste para buscar su rostro, porque su mano poderosa estuvo sobre tu vida. Espíritu Santo. Pudieron pasar años
Pero Dios llega justo a tiempo porque Él tiene un plan de victoria. No mires los huesos secos, cuán secos están. Mira la mano de Dios poderosa que puede unirlos todos. Espíritu de los cuatro vientos. ¡Hey! Algo está empezando a suceder, porque hay un pueblo que le cree a Jehová. Oh. Sí, 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 sí. Como pasó con Ezequiel y está pasando con muchos. Sí. Padre, le hablamos a los huesos secos. Le hablamos a familias que están secas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por lo que hiciste en la cruz del Calvario, por tu poder de redención, estamos creyendo que esa familia es restaurada. Oh. Sí, 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 sí. Sí, Padre, sí, Padre. Oramos creyendo que esa familia, Dios mío, las cuales nos muestras ahora, Dios te está mostrando específicamente qué y quién. Ahí, habla sobre esa familia. Habla bien, profetiza sobre esos huesos secos. Dios es poderoso. Espíritu de vida, ve y levanta. Oigo ruido en el valle. Profetiza, joven, sobre tu madre. Profetiza, joven, sobre tu padre. Profeticen los padres sobre sus hijos. Oh. Profeticen los sacerdotes en el monte de Jehová. Profetiza sobre el pueblo que pueda estar seco. Se vuelve en un ejército. ¡Hey! Sí. Todo mi ser lo cree mi rey. ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Dios. Profetiza, hijo de hombre. Se levantan los huesos secos de mi familia, mi rey. Oh. Se levantan los huesos secos y mi rey sobre tu pueblo. Sí, 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 Padre, creo. Y hablo bien sobre todo tu pueblo, Dios. Los que redimiste, los que santificaste con tu nombre, los que limpiaste con el agua de tu palabra, que vuelvan a la vida, Dios. Lo que está seco, lo que estaba muerto, Señor, lo que estaba en lugares bajos, se levantan. Oigo ruido. Del norte, del sur, del este y del oeste. Se levantan esos huesos. Sí, 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 poné tejidos. Poné los tendones. Estamos en el medio, en el compromiso, Dios. Padre, poné piel sobre cada uno de ellos. Espíritu Santo, ve, sopla vida. Ezequiel lo creyó y yo lo creo. Se levantan los hombres de Dios que estaban secos. Padre, en el nombre de Jesús, sea tu espíritu ahora sobre ellos. Maro. Sí, 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 sobre hombres, mujeres, jóvenes.
Dios, ve ahora. Oigo ruido. Oigo ruido en el valle de huesos secos. Se levanta un ejército. En estos días, Dios derroca todo aquello que se levantó contra el pueblo de Dios. Y caen, y caen, y caen, y caen. Caen los reinos de las tinieblas que poseían hombres, gobiernos, ciudades. Se rompe todo altar satánico que están puestos en las ciudades de manera estratégica. Padre, no peleamos contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, Señor, contra huestes de maldad en las regiones celestes, las cuales tú, poderoso Dios, derrocas a su tiempo. Se caen. Todo altar dedicado a demonios sobre la ciudad de Quilmes, sobre la provincia de Buenos Aires, sobre la nación argentina, de agoreros, de brujos, Dios mío, Señor, que se oponen a tu gran salvación, a conquista de tus planes. Dios, el único y verdadero sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es perfecto y suficiente para destruir todo sacrificio de animales, de hombres, de toda cosa consagrada, quedan sin efecto, porque hay un sacerdocio santo que clama, que gime y derroca cada uno de esos altares en el nombre de Jesús. Son rotos ahora. Rotos. Roto todo aquello que era brujería, hechicería, todo aquello que ató a tu pueblo, todo aquello de tu pueblo quedó cautivo por andar mal en sus caminos, pero por el arrepentimiento, por el perdón de pecados, tú los levantas. ¡Hey! Sí, Padre, quitamos de prisiones de oscuridad a todos tus santos que quedaron atrapados por el pecado, por el adulterio, por la mentira, por el robo, por haber hecho, Dios mío, concesiones, sean rotas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Satanás, suelta sus vidas ahora. Suelta. Suelta. Ahí. Familias atadas por el infierno. Padre, libértalas con tu poder. Profetiza. Vos que estás sabiendo y Dios te hace ver lo que está pasando, habla bien de esa familia. Habla bien de ese hombre, habla bien de esa mujer, habla bien de tus hijos, habla bien de tus padres, habla bien del pueblo de Jehová. Espíritu de los cuatro vientos. ¡Oh! Sí. Hay mucho pueblo en su monte. Hay muchos pueblos que ahora sigue gimiendo y seguirá gimiendo en sus días de vigilias, en sus días de oración, en sus días del clamor del secreto, que profetizarán y oiremos los ruidos y sabemos que vida viene. ¡Oh! Padre, oramos sobre todo lugar seco, a través de enfermedades, sean cuales sean estas que estén atacando a tu pueblo, en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesucristo y por la sangre del Cordero. Padre, sana al que está enfermo ahora. Profetiza, pone tu mano en el lugar de tu dolencia. Padre, ve sobre los órganos, ve sobre cada lugar, Dios mío, que está siendo atacado, ya sea en las células, en los tejidos, en el sistema nervioso, en el aparato digestivo, en el estómago, en el esófago, en los huesos, en las áreas pulmonares, Dios mío, en los bronquios. Señor, ve y sana. ¡Oh! Sí, sobre los órganos, ve, Padre, y sana al que está enfermo. Ve, Padre, y extermina todo tumor ahí en el hueso sacro, sobre mirra. Dios, sé que a tu poder. ¡Oh!
Disuélvelo. Sécalo. Se seca en el nombre de Jesús. Ahí sobre Elías, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo aquello que lo mantiene cautivo, como sacerdote tuyo, rompo toda obra del diablo. Suelta su mente, suelta sus huesos, suelta sus ojos. Ahí, 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 ahí. Toda la iglesia orando, todo el pueblo gimiendo, Dios. Padre, ve sobre cada órgano que fue atacado, Dios mío, en el sistema endocrino, en los bronquios, en los riñones, en el hígado. Padre, ve ahora, ve ahora, ve ahora y sana, restaura, purifica, limpia, lava por el poder de tu amor. Oh. Sí, sí. Sobre el sistema hepático, Dios, sobre el páncreas, Dios, destruye todo aquello que lo paralizó a través de disgustos, heridas, pleitos. Dios, sana el páncreas, haz que vuelva a funcionar. Funciona en el nombre de Jesús. Funciona en el nombre de Jesús. Oh, Padre, tu pueblo lo cree. Padre, arranca las sustancias que permanecen en el torrente sanguíneo a través de los vicios y las drogas, que atan a través de demonios para mantener cautivo a tu pueblo. Elimina, Dios. Ve, 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 ve al lugar donde se asentaron. Ve. Ve, ve, ve donde formaron los huesos por el estrés, por la angustia, por el dolor, por el odio, por el resentimiento, por la frustración, por el temor. Ve. Ve y endereza lo que está torcido. Ve, Padre, y haz un milagro creativo para aquellos que ahora tienen problemas en sus vértebras, en la columna, en los huesos, en las piernas, que trajeron parálisis. Padre, se levantan en el nombre de Jesús. Oigo ruido. Oigo ruido de huesos que se levantan, de huesos que se acomodan. Espíritu de vida, ¿acaso hay algo imposible para ti, Jehová? Sana a tu pueblo y a los redimidos, a los que son salvos. Porque hay sacerdotes como Ezequiel que no han dejado de clamar. Tómalos con tu mano poderosa y ungilos y llévalos a todo lugar seco para que profeticen. Y esos lugares secos vuelvan a la vida, porque serán parte del ejército celestial. Padre Todopoderoso, gracias porque tú tienes siempre un plan de victoria. Y caerá todo enemigo de delante de ti. No habrá un solo enemigo que pelee dos veces contigo. Arráncalo, Dios. Arráncalos de cada lugar donde hicieron tropezar a tu pueblo, con engaños, con mentiras. Ve y planta tu vida. Padre, asenta tu espíritu en cada hombre, en cada mujer, en cada joven y anciano que hoy le han entregado su vida a su Señor. Padre, creo fervientemente con todos mis hermanos y hermanas que son días de grande restauración, que son días donde esperamos que tu ejército se levante, de que tu remanente se llene de tu propósito y tu espíritu se mueva a través de lo que profetizan, tu verdad, tu palabra. Oíd palabra de Jehová, le dijo.
Ezequiel a los huesos. Y así serán estos días, donde hablaremos palabra de Jehová a lo que está seco, y estos huesos se levantarán como un gran ejército. Padre, gracias por tu victoria. Gracias por tu palabra que arroja luz y esperanza en un tiempo de cautividad, pero donde tu pueblo está más libre y en comunión que nunca. Pon tu mano sobre ellos y llévanos a cada lugar donde tú quieras y necesites, porque ahí impartiremos tu palabra y tu verdad. Gloria a Dios. Iglesia preciosa, nos toca una gran responsabilidad. Son tiempos donde nuestras palabras van a ser pesadas, donde nuestra voluntad va a ser expuesta, donde cada uno tendrá que tomar decisiones conforme a su voluntad, no la nuestra. Y que desde ese lugar seas un instrumento en las manos del Señor. Y unidos en el Espíritu, bajo la guía del Señor, sepamos ser un instrumento en las manos poderosas de nuestro Dios. Déjate poseer por Él. Déjate poseer por su palabra. Déjate usar en ese lugar donde te eleves en el Espíritu, en ese monte poderoso, y su mano te lleve a donde Él quiera. Así va a ser. Dios te bendiga. Proclamamos una semana de victoria poderosa, un agosto que viene lleno de la vida del Señor, dándole gracias al Señor por tantas vidas salvadas en este lugar y en tantos lugares donde vemos su provisión, su mano poderosa, familias restauradas, hombres y mujeres restaurados, jóvenes que realmente se santifican día a día, y realmente es para darle gloria al Señor. Por eso vamos a cerrar con un tiempo precioso de adoración, de gratitud por todo lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Dios te bendiga. Aleluya. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Amén. Por ti, Señor. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien anhelo, solo a ti, es por ti que yo suspiro. Y más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón. Sí, iglesia, todos. Atrae mi corazón. Él lo hace. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Quiero que el mundo sepa. Quiero que el mundo vea. Así sea con cada uno de nosotros. Que tú eres mi amado, Jesús, y yo soy tuyo.
¿Cuántos lo dicen? Solo tuyo. Somos de Él. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Y Jesús, me muero de amor por ti.